Muy bien, lo habíamos señalado antes de ir a la pausa. Vamos a charlar con Víctor Lupo, ex subsecretario de Deportes de la Nación, actual titular del Movimiento Social del Deporte, además escritor de varios libros, todos muy importantes, muy interesantes. En alguno tuve el honor de acompañarlo en la presentación y se están generando, hablábamos en la nota editorial, de algunas propuestas que cambian el humor y que por lo menos dibujan una sonrisa en el rostro de muchos de nosotros, y algunas tienen que ver justamente con el deporte. Y Víctor en algún momento había señalado antes y durante las PASO que no fue tema de campaña y no estuvo integrado en la discusión y en los proyectos hablar de deporte. Sin embargo, Sergio Massa presentó un plan para el deporte hace apenas unos días y creo que el proyecto es por demás interesante y quiero conocer qué opinión tiene Víctor al respecto, y después vamos a hablar de algunas otras actividades que tuvieron lugar en los últimos días. Víctor, ¿cómo te va? Buen día. Un abrazo y gracias por dispensarnos este tiempo. ¿Qué tal, Ramón? Bien, Aníbal, perdón. Bien, todo bien. Acá estuvimos presentes cuando desde el Movimiento Social del Deporte, con otras agrupaciones deportivas que integran la comunidad deportiva, en el acto en obra sanitaria anteanoche, donde el candidato Sergio Massa lanzó una serie de títulos, de propuestas que le hacen bien al deporte en general porque lo ponen en la agenda de la campaña, ¿no? Uh-huh. Cosa que no venía ocurriendo hasta ahora y que algunos quieren ocultar, un tema tan esencial como es la actividad deportiva. Y son muy buenos los títulos que lanzó. Creo que es el inicio de un camino que se debe realizar hacia lo que toda la comunidad quiere con el tema deportivo, ¿no? Uh-huh. Varios de esos inicios fueron la regularización de la ley del club de barrio, que es lo más importante como la base del deporte nacional, el tema de que todos tengan la tarifa social, un tema que vos sabés que entre el 2015 y el 2019 fue un tema de lucha continua de los clubes, sí, claro, con los aumentos de los servicios, ¿no? Algunos desaparecieron por esto. Bajo estas circunstancias, algunos clubes tuvieron que dejar de funcionar porque se veían imposibilitados. Sí, cerraban a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde cuando venía la noche, porque no podían pagar la luz, digamos. Entonces, han sido años muy duros para los clubes, que además ellos son los que más lucharon, ¿no? Yo creo que en esos años lo que hicieron trinchera de que para que no pasen el abuso, digamos, fueron ellos, ¿no? Fue un tema muy bueno, también como devolverle la autarquía al ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que es el que se encarga de todos los deportistas de alto rendimiento que viajan a los Juegos Panamericanos, Sudamericanos, a los Juegos Olímpicos, y que la verdad tienen una necesidad y que además por ley tenían ellos que habían conseguido un tributo del 1% de todos los teléfonos celulares. Eso se sacó para que vaya a rentas generales y después rentas generales le da lo que puede, como ocurre siempre con estas cosas. Eso había sido también en el gobierno de Mauricio Macri, y Sergio Massa prometió devolverle esta autarquía, crear un impuesto a las bebidas blancas, uh-huh, para que el 75% de ese presupuesto vaya al ENAR y el otro 25% en ayuda a los clubes. Se prometió también más ayuda a los clubes, realizar obra en los clubes, llegar a 10.000 clubes. Son medidas
muy importante a lo que creo que el deporte es un inicio. Te digo, faltan otras. Creo que falta lo de la ley del deporte, que se ponga en funcionamiento la ley del deporte por la que hemos luchado durante décadas, porque vendría a ser la conducción del deporte nacional. Pero bueno, creo que ha sido una jornada para, como vos decías, volver la sonrisa a la cara de los dirigentes y de los deportistas, ¿no? Sin dudas. Y algo que vale la pena resaltar, Víctor, es que no estamos hablando de un tema secundario, porque alguien podría decir, bueno, hoy lo que más acuciante pesa sobre la espalda de los argentinos es el precio de los alimentos, el tema de que no te alcance el sueldo. El deporte no es un tema menor, y esto queda demostrado en lo que fue la gestión de Juan Domingo Perón, y ya desde el inicio de su primer gobierno, la importancia que le ha dado al deporte, y por eso existen hoy los Juegos Evita, y por eso hubo tanto, pero tanto movimiento en torno a los clubes de barrio y a la actividad deportiva de los chicos desde temprana edad, como fundamento de la gestión para afianzar un futuro mucho más saludable. Estamos hablando de la salud física, emocional, mental de los chicos, el desarrollo y el hecho de brindarles un espacio de contención, yo diría de inclusión, para alejarlos de las calles y de otros vicios, ¿no? Sí, yo creo que los peronistas entendemos que el deporte principalmente educación, por eso en la época del general Perón se llamaba el deporte como escuela de vida. No es casualidad que es una frase de los griegos, no, es muy filosófico. Y el general Perón tenía otra frase extraordinaria, muy poco conocido, ¿no? Se fue perdiendo, que decía que los pueblos no pueden tener su alma perfeccionada sin el deporte. Entonces hablaba del alma de los pueblos y del alma de los hombres. Entonces, este tema son temas que había que volverlo a poner en tapete, y creo que Sergio Massa lo hizo el otro día. Por eso nosotros titulamos la historia continúa, porque creo que la historia debe volver a aquello, aunque a algunos no les gusta y quieren empezar la historia cuando ellos llegan. Eso no es posible. Vos sabés que eso es imposible. Heródoto, que era el padre de la historia científica, 5 siglos antes de Cristo, decía que todo pasado es el prólogo de lo que va a venir, y no se equivocó, no estamos hablando de siglo. Uh-huh. Así es. Víctor, otra de las actividades que se desarrolló en el transcurso de la semana pasada fue un encuentro con las centrales de los trabajadores, una manifestación de respaldo al candidato Sergio Massa, pero también una propuesta en materia deportiva importante por parte de los sindicatos. Sí, fue una reunión que convocó el secretario de Deporte de la CGT, que hay dos, un secretario y una secretaria, porque ahora la CGT tiene 2 conducciones en cada una de las áreas, y ambos convocaron una reunión a otras agrupaciones del deporte, y allí en la CGT fuimos recibidos por uno de los secretarios generales, por Pablo Moyano, que dio todo su apoyo a lo que estábamos haciendo ahí, que son muchas de las líneas estas que hablamos para la actividad deportiva, ¿no? Y vos sabés que la CGT es una de las organizaciones libres del pueblo más grandes que ha tenido siempre nuestra nación, así como los clubes son los otros, y fue una linda asamblea, digamos, donde cada uno pudo tirar sus puntos de vista, y bueno, esto va a seguir, creo que es volver a integrar a lo que vos dijiste de lo que pensaba Perón y hacía Perón, ¿no? Vos te debes acordar que la CGT tenía las Olimpiadas de los Trabajadores, que eran tan importantes como las Olimpiadas Universitarias o como los Juegos Evita. Así que estos temas son lo que hemos abordado ahí,
y se quedó para una próxima reunión en las próximas semanas, que vamos a seguir trabajando para que el deporte vuelva a estar en la agenda política en primera línea. Uh-huh. Te cuento que Daniel Prasel, de la mesa de trabajo del Pozo de Banfield, escribió un breve mensaje. Dice así, lisa y llanamente: qué lujo, Víctor. Te lo traslado. No, el lujo es el tener un compañero como él, un luchador como él. Lo quiero mucho a Daniel. Y bueno, él siempre acompañó, cada vez que estuve en Loma estuvo acompañando con su actividad a los deportistas. Trabajamos el año pasado en un encuentro en el PJ de Loma que fue extraordinario, donde él era uno de los organizadores, ¿no? Uh-huh. Víctor, bueno, tu obra escrita, tus libros siguen circulando, siguen apareciendo, seguís escribiendo, y me interesa que me cuentes un poco. Creo que ya en la charla anterior algo mencionamos, pero como dice una anciana conductora de televisión, el público se renueva. Hablame un poquitito de el deporte en la cultura del encuentro, deporte y fe, nada más ni nada menos, en un momento en que la fe está siendo hackeada por uno de los personajes que se presenta como candidato, insultando al Papa, sin el mínimo respeto a las creencias de la mayoría del pueblo argentino. Y además se dice católico, ¿no? Aunque lo vi practicando otra religión ahí, la toma la verdad que no es para tomarlo en serio, ¿no? Si no hubiera sacado los votos que sacó, pero realmente es un personaje muy raro en nuestra sociedad, que ha venido a dividir. Creo que todos tenemos que tener respeto por las otras religiones, más en un momento en que la humanidad y este Papa Francisco fue juntando a las religiones, abrazándose con cada uno de los líderes religiosos. Y bueno, nosotros con el libro seguimos. El sábado pasado estuvimos en la Feria del Libro de Escobar con chicos de un barrio muy periférico, de un club que se llama Villarreal, y de una cooperativa de trabajadoras donde todas las mujeres son albañiles, hacen sus propias casas y hacen el propio club. Y también estaban los misioneros de Francisco, construyen su capilla. Hemos pasado un día maravilloso de reflexión, de aquellos chicos que no se los ve, que para alguna parte de la sociedad no existen, pero sí existen y siguen construyendo nuestra nación. Así que estuvimos presentando el libro con ellos, cantando con Mario Cabrera las canciones del Papa, que escribe el Papa, porque el Papa también escribe. Entonces la pasamos muy lindo, ¿no? Y andamos, el libro sigue circulando. Yo creo que es un libro de lectura para reflexionar, ¿no? No para un gozo solamente personal. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Uh-huh. Bien. Víctor, me gustaría conocer tu opinión fuera de lo que es estrictamente el tema deporte, del momento en que estamos viviendo. Yo señalaba en mi nota editorial que, haciendo una analogía un poco, si se quiere, traída de los pelos y con algún nivel de humor para ponerle una sonrisa a la cuestión, que el invierno llegó, no se mostró demasiado, no hubo un invierno crudo, tuvimos más días de calor que de frío, y ahora que está terminando se acuerda de aparecer, de venir con frío más intenso, con días grises, con lluvia. Y la analogía es con un gobierno que más o menos tuvo un proceder bastante parecido, ¿no? Ahora parece que ha reaccionado nuestro presidente y se anima a decir cosas frente a las naciones, a cuestionar el accionar de, por ejemplo, la banca internacional y las entidades crediticias, a tomar algunas medidas un poco más osadas, más arriesgadas, que hubieran venido bien hace 2-3 años atrás. Pero al margen de esto aparece Sergio Massa y con una batería de medidas revoluciona todo y le cambia el humor
al pueblo y al electorado. ¿Cómo ves estas circunstancias y qué perspectivas favorables o no pueden ofrecer para el próximo 22 de octubre? Yo lo veo como vos lo dijiste, exactamente igual. Creo que estas medidas que ahora los que antes marchaban junto a algunos gremios cuando pedían sacar el impuesto a la ganancia, ahora votaron en contra. Ayer son realmente, algunos son unos mamarrachos como dirigentes políticos. Yo creo que lo que nos está faltando es una clase dirigente con altura en la Argentina. Bueno, pero para eso hay que formarla, ¿no? Yo creo que hemos fallado mucho en la formación de la clase dirigente, y te hablo de todos los partidos y de lo social también, ¿no? De los dirigentes empresariales. Realmente, si uno lo ve de afuera, es como ¿cómo pueden ser que estos personajes aparezcan? Y bueno, en lo mediático tenemos que entender que ha cambiado el mundo, que lo mediático pesa muchísimo, el dinero pesa muchísimo como siempre. Creo que tenemos que formar dirigentes capaces y con la voluntad de vencer, ¿no? Yo creo que si no tenemos esta idea de la voluntad de vencer, y esto es lo que está demostrando Sergio en estos momentos, creo que ha puesto dar cosas que tenemos que haber dado mucho en la distribución del dinero, porque el dinero está, no es que no está, está claro que está, porque no puede sufrir tanto nuestro pueblo como lo estuvo sufriendo en estos últimos tiempos, y para eso, bueno, hay una sola medida, que es distribuir el dinero, porque no es de ellos. Entonces, a mí me gusta cuando dicen, es con la nuestra, no es con la nuestra, no es así, porque el Estado ha ayudado siempre al campo, siempre a las industrias, digamos. Entonces a los trabajadores de vez en cuando les tiene que tocar un poquito. Entonces creo que todo esto que te estoy hablando tiene un solo nombre, se llama justicia social. Aunque no le guste al otro candidato, esta justicia social, que no es solo del peronismo, sino que viene de la doctrina social de la Iglesia y del mismo testamento. Y bueno, nosotros elegimos luchar por lo más humilde, y en eso estamos, y creo que hay que formar una nueva clase dirigente con esa actitud. Ayer creo que quedó demostrado, y yo digo una fotografía que todos deberíamos contemplar atentamente, cómo están posicionados cada uno, ¿no? En el debate por el impuesto a las ganancias, quienes bravuconearon y dijeron que mande el proyecto, que se lo votamos ya. Ayer no, la cara de pedernal con la que actuaron realmente demuestra quiénes son. Digo, me parece que sería interesante que el electorado tenga esto presente, ¿no? Que tome esta fotografía y la contemple en detalle. Eso sí, eso depende también de nuestra militancia, ¿no? De nuestra militancia cuando se organiza. Estos son los temas que debemos debatir. Estos son, digamos, Perón decía que solo la organización vence al tiempo, y esto es lo que nos faltó organización, y no pueden, si no se puede conducir un pueblo desorganizado, hay que organizar esto en todos los sectores. Esto es lo que tenemos que tener los militantes, los dirigentes intermedios, las conducciones intermedias, de que tenemos que unirnos todos en un solo destino, que es el destino de la patria. La última, Víctor, bueno, una buena también con respecto a la lucha permanente por memoria, verdad y justicia, este reconocimiento de la ESMA como espacio de la memoria a nivel mundial, y creo que también es un reconocimiento a la lucha de las madres y las abuelas que en este momento están siendo vituperadas por una candidata a vicepresidenta, ¿no? Negacionista, amiga de la dictadura. Y el deporte también ofrendó muchas vidas y mucha sangre durante los años negros de la Argentina. Sí, en las dos, en la del 55, con ejemplos como Mary Terán de Güey o los hermanos Galimi,
muchos otros luchadores, aquellos que le quitaron el derecho al juego, como Osvaldo Suárez, Adelfo Cabrera, eso. Y en el 76 ya directamente haciendo desaparecer o matar, como a Miguel Sánchez, que es el emblema de la resistencia del 76, más de 300 deportistas, y no se sabe cuántos dirigentes de clubes pequeños que no aparecieron o desaparecieron. Todavía no está el total de la lista, pero siempre fueron los trabajadores peronistas, ¿no? Esto es lo que pusieron la sangre para esta lucha. Por eso este reconocimiento mundial es cierto, es muy bueno, y es lo que debemos hacer siempre, no tener memoria y no escuchar a estas chicas que niega lo que nosotros sufrimos, porque yo vivía tranquilo en Tucumán y bueno, tuve que rehacer mi vida en Buenos Aires a causa de ese golpe de Estado genocida que ocurrió el 24 de marzo de 1976 y que fue contra el peronismo. No nos debemos olvidar nunca. Y todas las avanzadas de la derecha hoy son contra el peronismo y contra el pueblo, fundamentalmente. Exactamente. Bueno, el peronismo es el pueblo. No podemos diferenciar eso. Absolutamente. Víctor, te agradezco mucho el tiempo dispensado. Siempre es un placer y un honor escucharte. Igualmente, Aníbal, un gusto escucharte. Muchas gracias. Y bueno, estaremos en contacto antes de fin de año seguramente. Sí, señor. Un fuerte abrazo. Un gran abrazo para vos. Víctor Lupo, titular de el Movimiento Social del Deporte, fue subsecretario de Deportes de la Nación y además permanentemente está escribiendo libros vinculados a la historia política de la Argentina y el deporte, al deporte y todos los momentos y circunstancias en los que el deporte se hace fundamental. Su último libro es El deporte en la cultura del encuentro, Deporte y Fe. Sigue presentándolo por todas partes. Lo vamos a invitar un día que venga a presentarlo aquí, a la zona. Ya anduvo por acá, pero lo vamos a volver a presentar. Es importantísimo. Les digo una de las cosas, y cierro con esto, que más guardo en mi corazón y que atesoro como momentos maravillosos de mi vida, fue haber podido estar presente en el momento en que se hizo el reconocimiento a los deportistas que fueron perseguidos por ser peronistas por la dictadura fusiladora. Esos hombres y mujeres que tenían la posibilidad de convertirse en campeones a nivel mundial, en los Juegos Olímpicos, que pudieron estar en los primeros lugares y brillar como deportistas, y le fue cercenado eso solamente por haber sido peronistas. Poder reconocer a esa gente, entregarles un recordatorio, homenajearlos, la verdad es que fue un momento glorioso, y fue junto a Víctor Lupo, y debo decir también, porque si no después me tira de la oreja, un amigo, Fabián Sánchez, que fue organizador de esos eventos también aquí en la zona, y que se le ocurrió convocarme para hacer las presentaciones y oficiar de maestro de ceremonias. Es algo que agradezco infinitamente, haber podido compartir esos momentos, y la verdad quiero aprovechar la ocasión para recordarlo.